¿Listo? Sé que saldré adelante en el nombre de Jesús. Sé que saldré adelante porque Él fue quien me llamó. No todo es color de rosas en el camino del Señor. Estoy pasando esta prueba, pero pronto venceré. Sé que resistiré por la fuerza de Cristo. No será mi virtud, sino la de Jesucristo. Hay un cuarto varón que ha vencido el dolor, caminando conmigo. Este cuarto varón es Jesús mi Señor, Salvador, Dios mío. A cantarle en medio de mi dolor. He aprendido a confiar, aunque todo esté al revés. Es que somos probados como el oro en el crisol, pero fuimos llamados a vencer, sí a vencer. No será mi virtud, sino la de Jesucristo. Hay un cuarto varón que ha vencido el dolor, caminando conmigo. Siempre resistiré por la fuerza de Cristo. No será mi virtud, sino la de Jesucristo. Salvador, Dios mío. Somos la radio que te une a Dios. Escucha siempre tu palabra de aliento. Radio Devolviendo Vida 105.1. Radio Devolviendo Vida, tu punto de partida. FM 105.1, una radio cristiana para todos. Hola, ¿cómo están? Bueno, espero que bien. Mi nombre es Noelia, soy de Lugano y bueno, contarles un poquito que comencé el taller y estoy muy contenta. La verdad que a medida que lo iba haciendo me iba sorprendiendo más de la obra del Señor, ¿no? De su mano, de cómo actúa en nosotros y bueno, y el poder de su sanación. Así que bueno, muy contenta con Silvia de que el Señor la haya puesto en mi camino y de que seguir avanzando. Me pasa que una vez que terminé el primer encuentro, quería más. Así que en eso estamos, ¿sí? Esperando más. Bueno, bendiciones para todos. Que tengan un hermoso día. Radio Devolviendo Vida, tu punto de partida. FM 105.1. Seguinos en www.devolviendovida.com. Facebook Radio Devolviendo Vida FM 105.1. Instagram Radio Devolviendo Vida FM 105.1. Twitter @Radio DB
105.1, una radio cristiana para todos. Canal de comunicación 11 62 22 3386. Envíanos tu mensaje. Devolviendo vida con el pastor Marcelo Olivastro. Radio Devolviendo Vida, tu punto de partida. FM 105.1, una radio cristiana para todos. Estamos terminando la reunión de hoy domingo 30 de octubre. Estoy con Gladys, no, con Rita. Estoy con Rita, otra fiel oyente de la radio que ha llegado a la iglesia. Y Gladys, Rita, ¿qué te habían dicho los médicos? ¿Tenías qué? ¿Diabetes? Diabetes, sí, tenía diabetes. Tenías diabetes. Me dieron pastillas y todo. Te medicaron. Sí. Y después de la oración de fe, a través de la oración que pido por un milagro. Mucho tiempo esto. ¿Sí? ¿Y qué pasó ahora? No tengo más diabetes. La diabetes se fue. Sí, 2 médicos me vieron y me dijeron que no. Tú, la doctora y un doctor. Usted fue a 2 médicos y le dijeron que la diabetes ya desapareció. Sí, no tengo. Amén. ¿Cómo es su nombre? Rita, Camila Rita Paris. Camila, ¿dónde vive usted? Garibaldi 19. Bueno, bueno, ahí está, listo, no hay problema. No se escucha de Hurlingham. Así estamos viendo el poder de Dios aquí, en la iglesia Devolviendo Vida. Bendecimos la vida de Rita. Y Rita, a seguir confiando. Sí. ¿Crees en Dios? Sí, yo y en los milagros. Creo muchísimo. Glorias a Jesús. Te animo que sigas confiando en el poder de Dios. Esto es lo que está pasando en nuestra iglesia. Dios te bendiga. Radio Devolviendo Vida, tu punto de partida. FM 105.1. Seguinos en www.devolviendovida.com. Facebook Radio Devolviendo Vida FM 105.1. Instagram Radio Devolviendo Vida FM 105.1. Twitter @Radio DB 105.1. Una radio cristiana para todos. De lunes a sábados, a partir de las 23 horas, el programa que es parte de tu vida. Devolviendo vida. Dirección y conducción del pastor Marcelo Olivastro. Bienvenidos. Comenzamos una nueva edición del programa que es parte de tu vida. Devolviendo vida. Hoy recibís esa respuesta que esperabas. Hoy tu vida cambia. La palabra de Dios siempre presente. No estás sola. No estás solo. Hoy oramos por tus peticiones. Conectate. Facebook, Radio Devolviendo Vida FM 105.1. Dirección y conducción del pastor Marcelo Olivastro. De la iglesia Devolviendo Vida Hurlingham. Devolviendo vida. Que el Señor bendiga a todos los amigos de la radio en esta noche maravillosa. Los bendecimos, los saludamos, le damos gracias al Señor porque una noche más podemos comenzar una semana de poder a través de la radio, una semana de enseñanza de la Biblia, una semana donde vamos a compartir con vos todo lo mejor de la palabra de Dios, claro, como siempre, por supuesto, y poder así estar conectados con el Señor a través de su Espíritu
Por eso mi amigo y mi amiga querida, después de un fin de semana sorprendente, glorioso, una semana de bendición, una semana donde Dios nos estuvo hablando y estuvo operando en milagros. Ayer escuchábamos en el culto testimonios del poder de Dios, lo que Dios había hecho a través de la oración, de la unción de aceite, y cómo Dios había sanado a nuestra hermana Lili, como también Dios sanó a otras personas, a nuestro hermano Eduardo de divertículos. Dios es un Dios sorprendente. Bendiciones para todos, le damos la bienvenida y ya estamos en vivo compartiendo con vos la 105.1 y poniendo ahora, claro que sí, en minutos más, ya saludando a todos los amigos que están conectados y poder compartir con vos la palabra del Señor. No te muevas de ahí. En ti, confío en ti. Cantos de liberación rodearán mi corazón. Mi angustia tú serás refugio, refugio. Mis cadenas he dejado delante de ti y toma todo lo que es tuyo. Me ofrezco. Postrado estoy ante el trono de tu majestad. Mis pasos tú guiarás y enseñarás el camino que mis ojos deben ver. Dos de liberación rodearán mi corazón. En mi angustia tú serás refugio, Un refugio. refugio, y ahí podemos encontrar en el Señor nuestro refugio. En Él podemos encontrarlo todo, por supuesto. Claro que sí, este Dios poderoso que hace en su multigracia, ¿no? No opera de diferentes formas y si usted accede, ¿no?, a esa multigracia, Dios lo ampara con fortaleza, con paz, con amor, con misericordia. Y también, si quizás hay un desafío mayor, como dice el Salmo 119, con qué limpiará el joven su camino. Pero yo creo que el joven, el viejo, el nuevo, el antiguo, con guardar tu palabra, Señor, Salmo 119, verso 9, maravilloso salmo que podemos recordar en esta noche y poder entender que Dios está siempre atento a nosotros. Dios bendiga a todos los amigos que se van conectando a la radio, los que van mandando mensaje al 1162223386. Tenemos a nuestro querido amigo Miguel Alicea, John Michael, ahí desde Puerto Rico, toda la bendición de Dios de la Isla del Cordero también, artista exclusivo de la 105.1, estaba buscando ahí los temas de él, pero bueno, hay tengo que buscar porque tuvimos un problemita con el disco rígido. Pero Dios bendiga a John Michael, que está conectado, a Sixta Jesús de Moreno, a Marta Mosqueda desde Palomar, a Silvia Jaime desde Burlingame. Dios bendiga a todos los amigos que van comentando a través del Facebook Live, y los que están conectados también pueden comentar de dónde nos escucha, de dónde son, compartir este video en tu muro de Facebook. También va a bendecir a tus contactos, porque esto contiene la palabra del Señor. Mis hermanos queridos, 23 horas 7 minutos, ya arrancamos el programa de hoy, de este lunes 21, qué terrible, lunes 21 de julio, qué alegría, se va el mes de julio, y viene agosto, y finalizamos el programa anterior con una palabra tremenda. Oramos por Yanela,
que está acá los bronquios, vamos a estar clamando en el nombre de Jesús. Y que Dios pueda bendecir la vida de Yanela y que pueda terminar con todo mal en sus bronquios en el nombre de Cristo. Bendecimos a Melisa Álvarez desde Córdoba, también toda la bendición de Dios para Melisa y su familia. Los bendecimos desde aquí, los amigos que nos van saludando por Facebook Live y también compartiendo nuestro video para que cada uno pueda también sus contactos introducirse en la palabra de Dios. Hoy tuvimos un día espectacular y después de una reunión maravillosa fin de semana, hoy nos estuvimos reuniendo con los obreros y hablando un montón de temas doctrinales y bendecimos la vida de cada uno que se ha esforzado para poder llegar a la casa del Señor hoy y darle un mejor servicio al Señor. Siempre, lo que sí, siempre estamos más contentos de poder mejorar, ¿no? Pero el programa de ayer, el último programa, perdón, el del día jueves, si no me equivoco, estuvimos viendo cómo el pueblo de Dios, ¿no? Estuvimos viendo que el pueblo de Dios estaba ante el monte Sinaí, imagínense, y Moisés recibiendo en esa oportunidad, ¿no?, la ley de Dios. Imagínense si esa ley tan que estuvimos estudiando en el último programa, es decir, los 10 mandamientos, de los cuales presentamos una exposición inicial y resumida, por supuesto. Pero hoy vamos a continuar con el estudio del capítulo 20, llegando al párrafo en que el escritor va a describir los efectos de la presencia de Dios sobre los israelitas. Un efecto. Cada persona que se pone frente a la presencia de Dios debe haber un efecto. Si no hay efecto, bueno, algo está fallando, ¿verdad? Pero no podemos nosotros quedarnos con eso. Entonces Dios había entregado a su pueblo, entregó un código moral. Sí, un código moral que constaba de 10 mandamientos. Sin embargo, además del código moral, aquella ley tenía un contenido mayor. Y sí, Dios les iba a dar también aquella parte de la ley que trataba sobre una legislación social. Tenía que legislar lo social porque tenían que convivir. Igualmente les iba a dar instrucciones sobre un altar y las referencias a la construcción del tabernáculo o tienda de reunión que ellos iban a utilizar durante todo su viaje por el desierto. Ahora, todo lo que esto formaba parte de la ley, ¿no? Esto era un conjunto, constituyendo también de una forma coherente. Dios no le estaba diciendo algo incoherente, sino que eran unas normas bastante coherentes la que Dios presentaba para su pueblo. Mis hermanos queridos, Dios bendiga a Fernanda Becchio también, que nos saluda y nos bendice desde Córdoba. Dios bendiga a toda la gente de Córdoba que se va conectando a este estudio de la radio y que también comparten nuestro video. Mis hermanos queridos, compañeros de la gracia, simpatizante de la fe. Cuando nosotros leemos ahora desde el capítulo 18 al versículo 20 en adelante hasta el 23, que vamos a terminar el primer capítulo, ¿no? Un poquito más adelante, ¿saben? ¿No? Al 26, vamos a leer todo. Bueno, dice: el terror del pueblo, y todo el pueblo, observando el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo, el pueblo temblaron, dice, y se pusieron lejos, y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Verso 20, y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Dice la Biblia: altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, y tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y los bendeciré. Qué terrible, ¿no? Y dice: y si me hicieres altar de piedra, no le labres de cantería, porque si alzares herramienta sobre él, lo profanarás. No subirás
por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Hermanos queridos, y Dios sigue dando instrucciones, y Dios sigue bendiciendo a su pueblo. Dice Melissa Álvarez: quiero darle gracias a Dios porque además que de darnos un trabajo en Córdoba para mi esposo, motivo por el cual nos vinimos a Córdoba capital. Me recuerdo cuando estuve allá hablando con su esposo en la convención, gloria a Dios. Dice, también nos bendijo con nuestra casa propia. Que Dios los bendiga, qué bendición, che, qué bueno. Dios bendiga a la familia de Melissa, toda la bendición de Dios para ellos. Mire qué testimonio tremendo, esto fue el año pasado, ¿no? Gloria a Dios que ustedes iban a emigrar para Córdoba capital desde Río Cuarto. Qué bendición, que el Señor siga bendiciendo a la familia de nuestra hermana Melissa Álvarez. Nuestra hermana Esther, que está en Entre Ríos, ahí la bendecimos de acá y le mandamos un cariño grande. Nos saluda a ella, a Oscar, a Benjamín, que están pasando un momento difícil ahí con la salud de su madre. Vamos a estar clamando en el nombre de Cristo desde aquí, apoyando en oración, hermana Esther. Dios está con ustedes ahí, estoy seguro que así es, y Dios los amparará y los bendecirá y los guardará de todo mal en el nombre de Jesús, y le dará fuerzas bajo la mano del Espíritu Santo. Hermanos queridos, compañeros de la gracia, simpatizantes de la fe. Entonces, dice, todo el pueblo percibía lo que estaba ocurriendo en el monte Sinaí, y cuando los israelitas vieron los truenos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando los israelitas vieron los truenos? ¿Qué pasó? Se asustaron, tuvieron miedo, retrocedieron, se apartaron del monte. La ley de Dios presentaba el nivel más alto de la moralidad. O sea, es que la ley del Señor es perfecta y requiere de perfección. Pero si estás tratando de salvarte mediante el cumplimiento de la ley, debes tener en cuenta que vas a tener que ser perfecto. Cosa media dificilonga, ¿no? Vamos a orar en el nombre de Jesús. Estamos orando por ustedes, hermana Esther, desde aquí Entre Ríos, y todos oramos también, Dios bendiga a Alexis Panks, hay bendiciones. Saludos desde Bolivia, Santa Cruz, de la iglesia Remanente. Le mandamos un saludo a todos los hermanos bolivianos desde aquí en el nombre de Jesús. Bendiciones, gracias por conectarse, y cada uno de ustedes puede compartir este video también, Dios bendiga a todos los hermanos de Santa Cruz de la Sierra, ahí en Bolivia. Hermanos queridos, entonces, si usted se quiere salvar por la ley, acuérdese que la ley es perfecta, entonces va a estar complicado. Si no eres por medio de esa ley, no puedes salvarte. O sea, no puedes salvarte si no eres perfecto. Entonces, hoy podemos dar gracias a Dios bajo los términos de su gracia, porque Él puede tomar al pobre pecador, al rebelde, alejado de Dios como yo, y salvarme. Y la gracia revela algo de la admirable bondad de Dios. Yo con el tema, en mi vida, Dios ha sido bueno. Bueno, esa es la gracia, revela esa. Y cuando leemos el resto del párrafo, es importante considerar por qué Dios se apareció justamente de esta manera a los israelitas, ¿no? Dice el verso 21 que el pueblo mantuvo distancia, Moisés se acercó de la densa nube donde estaba Dios. Entonces el Señor le dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que os he hablado del cielo. Y da instrucciones: no hagan junto a mí ningún tipo de Dios, ni de plata, ni de oro, no hagan nada de eso porque no me agrada. Mire, es muy importante considerar, ¿no?, que bajo este término, ¿verdad?, Dios ahora nos pone, o sea, Dios aparece justamente de esta forma a ellos. ¿Para qué? Creo que resulta más que evidente que quiso como inculcarles de una manera que les quedase grabado en su memoria, y la realidad de que Él era el Dios vivo y el único. Él quería que recordaran que si habían criado en Egipto, se habían criado en un lugar, en Egipto, rodeados de ídolos, que eran también idólatras,
Y como podemos ver más adelante, habían estado adorando a las criaturas antes que al Creador. Entonces Dios dijo: ahora yo me acerco a ustedes y me acerco a este pueblo como nunca me acerqué antes, para dejarle algo en claro: que yo soy el único Dios vivo y que fuera de mí no hay nada. Entonces llegamos ahora al párrafo donde da instrucciones sobre el altar, ¿no? Llega al altar y, habiéndole el Señor dado los 10 mandamientos, añade a ese código las instrucciones sobre cómo realizar un altar. Algo maravilloso, ¿no? Dios bendiga a nuestra hermana Marcela Pereira, que nos saluda y dice: bendecido programa, pastor. Dios bendiga a toda la audiencia de la 105.1 FM Devolviendo Vida. Entonces, mis hermanos queridos, compañeros de la gracia y simpatizantes de la fe, yo creo que usted en esta noche debería considerar todo lo que Dios está hablándonos, ¿no? Y todo lo que Dios está diciéndonos de alguna manera, dirigiéndonos a que Él tiene instrucciones precisas de lo que usted y yo debemos hacer y cómo lo debemos hacer y cómo usted y yo tenemos que movernos por esa gracia, ¿verdad? Y cómo entonces, mis amigos y compañeros, en esta noche yo le animo a usted, yo le animo a que usted vea de repente, ¿no? Dios da instrucciones precisas y añade un código de instrucciones sobre el altar y cómo debe ser utilizado y cómo deberían ser los sacrificios, y no le habla de ninguna cruz en ese momento, ¿no? Y de ninguna sangre que ahí se iba a derramar. Es decir, el altar que los israelitas hicieron antes de elegir la tienda de reunión o del tabernáculo, aparentemente hicieron un altar como este, donde quiera que fueron. O sea, solo cuando el tabernáculo fue construido se preparó un altar que pudiera ser transportado. El anterior era un altar de tierra, dice: harás un altar de tierra para mí y sobre él vas a sacrificar holocaustos, tus ofrendas de paz, tus ovejas, tus bueyes, y todo lugar yo voy a hacer recordar mi nombre, y vendré a ti y te voy a bendecir. Elías, Dios bendiga a Elías Aguirre y a su familia. Desde aquí le mandamos un abrazo a Elías, toda la bendición de Dios que está conectado ahí por el Facebook Live. Entonces, hermanos queridos, mire cómo Dios promete, ¿no? Y no se menciona que este altar se iba a presentar una ofrenda o un sacrificio por el pecado. No, la ofrenda o el sacrificio de paz iban a reconciliar, o sea, era una reconciliación revelada, que la persona necesitaba un sacrificio que lo reconciliara con Dios. Y que Cristo iba a lograr paz por medio de su sangre en la cruz. O sea, la ofrenda quemada hablaba de quién es Cristo y los méritos de Cristo y el poder para salvar. Y el altar de este pasaje iba a ser hecho de tierra. O sea, en los israelitas ofrecían sus sacrificios de ofrendas quemadas y de paz y de reconciliación. Las ofrendas por el pecado y los sacrificios por las culpas fueron instituidas después, más tarde, en Israel. Hasta ahora no estábamos hablando precisamente del tabernáculo para redimir pecados, sino Dios como que estaba diciendo: che, hagan esto, así yo los puedo visitar y así los puedo bendecir, ¿verdad? Entonces el versículo 25 nos dice: y vas a hacer un altar de piedra, y no lo vas a construir de piedras labradas, porque si vos alzás tu herramienta, lo vas a profanar. O sea, no quiero nada de tu mano, lo quiero directamente de mi creación. Yo lo puedo interpretar así, no sé si usted lo interpreta así. Capítulo 20, verso 25 del libro de Éxodos. Bendiciones, nos dice nuestra hermana Ofelia Peloso. La bendecimos, toda la bendición de Dios.
Entonces tuvimos una Santa Cena espectacular aquí a las 16, a las 19 horas en Devolviendo Vida, que también estuvo visitando el primer culto nuestro querido pastor, hermano, compañero de gracia, Carlos Lastra. Mire, entonces este versículo contiene una lección muy, pero muy importante. Sí, el versículo 25 contiene una lección importantísima. ¿Por qué? Dios quiso que construyesen un sencillo altar de piedra, sin grabados, sin adornos, y quizás alguien hubiera querido de repente levantar un altar hermoso, de un aspecto atractivo, pero desde el momento en que un instrumento o una herramienta para grabar se aplicara sobre la piedra, pervierte la finalidad. La pervierte para lo que fue diseñado. O sea, no hay nada de malo en un lugar atractivo para la adoración, pero si los grabados u ornamentos oscurecen el mensaje de la cruz, escuchen, presta atención, porque hoy parece que si no tenemos pantalla LED, si no tenemos esto, parece que no hay adoración. Si todo esto oscurece el mensaje de la cruz, está desviando su atención y la mía del Señor Jesucristo, que murió en la cruz. Entonces para Dios eso constituye una ofensa. Y como vemos en este detalle del versículo 25 del capítulo 20, que quizás no prestamos mucha atención, Dios no quiere que ese fuera el caso nunca, ¿verdad? Que nuestra atención esté en otro lado. Seguramente usted va a recordar que cuando el apóstol Pablo fue a la ciudad de Corintio, carta que estudiamos, descubrió que los creyentes estaban ahora influenciados por la filosofía. O sea, esos creyentes que estaban influenciados por la filosofía estaban desviándose de alguna manera y no podían, gloria a Dios, de alguna forma encontrar, ¿no?, su real motivo, su finalidad. Entonces, muchos de los sacerdotes paganos implicados en las religiones paganas trataban de identificar, ¿no? Trataban de identificar con todos los pecados de Corintio, se trataban como de identificar con todos esos pecados. Y cuando Pablo llega, aquellos filósofos de segunda categoría deseaban argumentar, discutir y aún parecer intelectuales. Mire, aquellos corintios estaban propensos a adoptar cualquier tipo de tendencia. Y Pablo tuvo una experiencia similar en Atenas. Y le dijo a los corintios en su primer carta, en el capítulo 2, buenas noches Andrea, Dios la bendiga. En el capítulo 2, en el verso 2, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo, y este crucificado. Entonces, es que si Cristo crucificado queda fuera del mensaje, ¿qué importancia tiene el edificio en que se practica el culto? La estética de la decoración, la belleza del santuario, la calidad de la música o la elocuencia del predicador. Si Cristo queda fuera del mensaje, ¿qué tiene? Todo lugar en que Cristo crucificado no esté presente, según el punto de vista de Dios, está contaminado. Según esta base bíblica, ¿no?, de Éxodo capítulo 20, verso 25. Entonces, es un mensaje también actual que usted y yo tendríamos que tener en cuenta para ver si realmente estamos poniendo al Cristo crucificado en primer lugar en nuestra vida y no dándole lugar a otras cuestiones que quizás contaminan el ambiente y nos van a llevar de repente a quitar la imagen principal que sería la del Señor. Y no subirás, dice el verso 26, por las gradas ni a mi altar, para que tu desnudez no se descubra. Entonces, ahora vemos otra instrucción más.
quizás los decoradores habían considerado conveniente construir algunos hermosos escalones para subir al altar, y en aquel tiempo los hombres vestían una especie de camisa o túnica que tendría que levantarse al subir a los escalones, entonces iban a dejar descubierto su desnudez. Pero Dios no quería utilizar ni permitir en su presencia nada que recordarse la naturaleza física. Se trataba de eso. No quería que nada de la naturaleza física tenga alguna especie de lugar en su sistema de adoración. ¿Me entiende? Querido amigo Marcelo Barrera, te mandamos un abrazo desde acá, toda la bendición de Dios. Entonces, usted, mi estimado compañero de la gracia y mi amigo simpatizante de la fe en esta noche, recuerde esto que es muy importante. En nuestra adoración, Dios no quiere nada que recuerde nuestra naturaleza física. ¿Por qué? Porque Él conoce las tendencias naturales de la parte física del ser humano. Y realmente Él no deseaba que éstas de alguna forma se expusieran en público y menos en su presencia. Porque siempre lo humano tiende a poner en segundo plano lo espiritual. Más adelante, en el libro de Éxodo, vamos a ver que entre las vestiduras que deberían ponerse los sacerdotes estaban también la ropa interior de lino que iba a cubrir de la cintura a los muslos cuando entraban al tabernáculo y se dirigían al altar para sacrificar. Así llegamos a Éxodo capítulo 21, mis hermanos queridos. El tema de Éxodo capítulo 21 para los siervos y siervas, leyes para ellos, leyes para el homicidio involuntario, leyes para los que maldicen a sus padres, leyes para los agresores, etc. Y después de la promulgación de los 10 mandamientos o decálogo, y por medio de el caudillo Moisés, voy a llamarlo así, Dios le dio al pueblo una serie de estatutos que iban a consistir en una aplicación de la ley a la vida cotidiana. O sea, su enumeración va a ocupar algunos capítulos de este libro que estamos estudiando, que es el de Éxodo. Y en efecto, va a haber un código civil que se va a dividir en 5 secciones principales. Mi estimado compañero de la fe, podemos decir que iba a tener el Señor leyes relativas al altar y al culto. También, esto lo vamos a ver de Éxodo capítulo 20, verso 23 al 26. También leyes que protegían los derechos humanos, ¿no? No es un invento ahora. Éxodo 21, 2 al 22, 15. Estatutos sobre la conducta individual de cada persona. Esto lo va a ver ustedes de Éxodo 22, 16 al capítulo 23 de Éxodo, verso 29. Ordenanzas sobre el año sabático, el sábado, la fiesta, el sacrificio. Éxodo capítulo 23, verso 10 al verso 19. Número 5, las promesas. Éxodo capítulo 23, 20 al versículo del número 33. Dios te bendiga, querido pastor Marcelo, te mandamos un abrazo de aquí, de Volviendo a Tartagal. Acá nos escribe el pastor Marcelo Nieto, que ya el mes próximo vamos a estar toda la semana allá en Tartagal junto a él, junto a Raúl, junto a Rosalinda. Dios bendiga a todos los pastores de Tartagal, de Volviendo a Tartagal. Que el Señor bendiga sus vidas. Mis queridos amigos, el pueblo de Israel llegaba a ser una nación gobernada directamente por el Dios Todopoderoso, quien de repente ahora detentaba el poder judicial, el poder legislativo, ¿no?
y el poder ejecutivo. Los tres poderes le pertenecían al Dios vivo. Y el primer capítulo, el verso 21, o sea, la ley iba a empezar a regular las relaciones entre los amos y los siervos. O sea, quiere decir que Éxodo, del capítulo del número 21, comienza este párrafo, dice, esto se va a ocupar ahora de traer orden o legislar lo social. Y esta parte de la ley iba a constituir en época un asunto muy importante, hermanos. ¿Por qué? Porque los israelitas, habían sido esclavos en Egipto. Entonces resulta muy extraño hablar en nuestro tiempo ahora de la esclavitud, que se va a remontar de repente a épocas muy antiguas. Pero cuando estudiemos Génesis, el capítulo 17, el verso 27, vamos a ver que Abraham, habiendo recibido la promesa de Dios de tener su hijo Isaac, se sometió al rito de la circuncisión, participando de eso también todos los varones de su casa, incluso los siervos. Además, otros pueblos antiguos como los egipcios, los babilonios, los romanos, los griegos, abusaron de esta práctica de la esclavitud y la llegaron a considerar una institución natural y necesaria. Hermano, los métodos, ¿no?, para conseguir esclavos variaban entre utilizar a los prisioneros de guerra, a compartirlos en el mercado o quedarse con los hijos de los esclavos nacidos en la casa del amo. El versículo del número 1 de este capítulo 21 al 11 van a tratar sobre el caso de los esclavos hebreos. La situación de los esclavos extranjeros va a ser tratada en el libro de Levítico, en el capítulo 25. Dios bendiga a los pastores, gloria a Dios, Nelson y la pastora Rosy, allí de también Santa Cruz, que nos saluda desde Bolivia a través del Facebook Live, a Rocío Celauro desde Santa Fe, toda la bendición de Dios para ella y para su mamá también desde aquí, desde la 105.1, los bendecimos a cada uno de los hermanos de la fe. Mis amigos queridos, compañeros de la gracia, espero que usted esté atento, ¿no? El tema tan, pero tan importante que estamos teniendo, es bueno saberlo, es bueno saberlo, es bueno saberlo, es bueno introducirnos, ¿no? Porque va a revelar también muchos aspectos de la gracia, ¿no? De la gracia, de la fe, de lo que necesitamos como hijos de Dios también para poder seguir de alguna manera fomentando nuestra sabiduría, ¿no? Nuestro ejercicio diario como hijos de Dios. Y cuán importante es que usted y yo podamos estar conectados con la radio, conectados con la 105.1, dándole gracias al Señor por todo lo que Dios está haciendo, introduciéndonos más y más en la palabra de Dios, viendo cómo Dios nos habla de diferentes maneras, diferentes formas, ¿verdad? Entonces podemos decir que ahora la legislación de Moisés, quizás a mi punto de vista, fue mucho más humana que otras legislaciones de la antigüedad. O sea, que siglos después el cristianismo no quería trastornar el orden social, suprimiendo una costumbre tan pero tan arraigada. Cuando nosotros podemos leer la carta a los Efesios, Pablo, por una parte, exhorta aún a los esclavos a obedecer a sus amos, y por otra parte aconsejó a los amos cristianos que traten a sus esclavos humanamente. Así que el cristianismo
no solo enunció principios que iban a implicar una imagen en la condición social de los esclavos, sino que también la ética cristiana iba a conducir inevitablemente a la desaparición de la esclavitud, al proclamar la igualdad de todos los seres humanos ante Dios. y que los esclavos eran miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia, y participaban de los dones del Espíritu Santo. Y tal como vamos a ver en el estudio, al llegar a cuando llegamos a la primera carta de Pablo, que ya estudiamos, ¿no? El capítulo 12, verso 13, vamos a ver y vamos a entender que esto está bien arraigado. Entonces, si Dios no considera la esclavitud como algo que debería ser, entonces usted, ¿cómo no puede aceptar la igualdad? Y hoy vemos tanta diferencia, ¿no? A veces que hay entre hermanos o personas que quieren implementar la diferencia entre unos y otros. Yo le animo en esta hora, querido compañero de la gracia y mi amigo simpatizante de la fe, que podamos entrar ahora en los versículos del capítulo 21. Dice: estas son las leyes que les pondrás si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre de balde. Y si entró solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Y si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Y si el siervo dijere: yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Mire, los 2 primeros versículos van a afirmar claramente que los israelitas nunca podrían convertir, o sea, de forma permanente, a uno de sus propios hermanos en esclavo. Nunca. Dios lo deja en claro. Los siguientes versículos es la ley tan notable declarada que un esclavo debe haber servido un periodo de 7 años y estar libre. Y si estaba casado, al convertirse en esclavo podía llevarse con él, podía llevarse con él a todo, familia. Y si se casaba durante el tiempo de la esclavitud, es decir, se casaba con una mujer que ya era esclava en su propio amo, al final de 7 años él quedaba en libertad, pero su mujer seguía perteneciendo al amo. En consecuencia, él era un hombre libre y ella no. Sin embargo, y ya que amaba a la esposa y a su amo, podía decidir quedarse por su propia voluntad y libre voluntad. Y si algo le dijera a su amo de esa forma, él iba a perforar el lóbulo de la oreja, lo cual iba a significar que servía a su amo para siempre. Hermano, es una hermosa figura esto del Señor Jesucristo, si usted se pone a verlo, ¿no? Él vino a esta tierra y adoptó nuestra humanidad. Todos nosotros éramos esclavos del pecado. Él podría haberse ido libremente, podría haber regresado al cielo, a su elevada posición en la deidad, sin pasar por el portal de la muerte. Y él no tenía por qué haber muerto en la cruz. Pero, voluntariamente descendió a la tierra y asumió nuestra humanidad. Y como elocuente lo expresa Pablo en la carta de los Filipenses, o a los Filipos, o a los de Filipenses, en el capítulo 2, verso 8, y hallándole en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y esta muerte de cruz. Mis hermanos queridos, entonces, esta figura que el Señor nos demuestra, libre de esclavitud, como nos dice el Salmo 40, en el verso 6, dice: sacrificio y ofrenda
de cereal no has deseado. Has abierto mis oídos, holocausto y ofrenda por el pecado no has requerido. Entonces dije, he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito, de mí me deleito en hacer tu voluntad. Dios, tu ley está dentro de mi corazón. Mire, este pasaje del Salmo 40 al verso 6 se refiere a Cristo. Directamente, así lo manifiesta la carta a los Hebreos capítulo 10, versos 5 y 9. Y esto se cumple cuando el Señor viene a este mundo, hermanos. Entonces, si usted lee que a partir de Hebreos capítulo 10 incluye algunas aclaraciones, por lo cual al entrar en el mundo, dice, refiriéndose a Cristo, sacrificio, ofrenda no has requerido, pero un cuerpo has preparado para mí. No solo el lóbulo de la oreja fue perforada con un punzón, como el esclavo, pero Dios le dio el cuerpo para toda la eternidad. Entonces continúa diciendo, en holocaustos y sacrificios por el pecado te has complacido. Entonces dije, he aquí, yo he venido. En el rollo, en el libro está escrito, para hacer que, oh Dios, tu voluntad. Mire, más arriba cuando decía en holocaustos y sacrificios por el pecado, no te has complacido, usted puede agregar que eran ofrecidos por disposición de la ley. Entonces él recalca la parte final de la cita, en la que Cristo dice, yo he venido para hacer tu voluntad, oh Dios. Es decir, él quitó lo primero para poder establecer lo segundo. Cristo fue hecho semejante a sus hermanos, como dice Hebreos capítulo 2, verso 17, y él eligió no salir en libertad sin usted y sin mí. Podía haber abandonado la tierra sin morir, pero dijo, como seguramente habrán dicho muchos esclavos hebreos, yo elijo a una esposa esclava. Esa esposa esclava que representa esta disposición de la ley. Yo amo a mi esposa esclava. Esa esposa esclava éramos usted y yo. Yo amo al pecador, dijo Cristo. Y así por obediencia, él se dirigió hacia la muerte. E incluso la vergonzosa muerte de la cruz. Entonces, para que usted y yo pudiésemos ser redimidos de la esclavitud, del pecado, nosotros debemos creer que verdaderamente esta es una figura hermosa de Cristo, que incluye un relato inmediatamente después de la entrega de los 10 mandamientos, mandamientos de una ley perfecta en la que usted y yo no podríamos cumplir. Mis hermanos queridos, bendito sea el Señor, nuestro Dios, que dio provisión de un Salvador para usted y para mí, y hoy podemos estar una vez más confirmando que toda la Escritura manifiesta a nuestro Salvador, a Cristo. El plan de Dios era desde el principio. Dios bendiga a Graciela. Dice, muchas bendiciones, Pastor Olivastro y hermanos de la fe. Los miro con tablet y no tengo para enviarles saludos. Saludos desde aquí, toda la bendición de Dios para Graciela desde Santa Fe. Bendiciones del cielo. Usted que está conectado de aquel lado, 11 62 22 3386 es el teléfono de la radio. Y ahora llegamos al versículo del número 12, saltando un poquito, ¿no? El capítulo, y dice lo siguiente: el que hiere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera.
Dice el versículo 15, el que hiere a su padre o a su madre morirá. Y el verso dice, asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuera hallada en sus manos, morirá. El verso 17 al 29 dice, al 19 dice, igualmente el que maldijera a su padre y a su madre, morirá. Además, si alguno riñere y uno hiera a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muriere, pero cayese en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente le satisfacerá por lo que estuvo sin trabajar y hará que le curen. Hermanos, cada respuesta está en la Biblia y Dios había organizado de alguna forma, ¿no? Que una sociedad pueda vivir sin problemas. Este versículo, el 12 del capítulo 21, autoriza de alguna forma la pena capital. O sea, la nación de Israel podía hacerlo y en base a esta disposición ejecutar a un asesino. El que hiere de muerte a otro ciertamente morirá. Pero si no estaba al acecho, sino que Dios permitió que cayera en sus manos, entonces yo te señalaré dónde se pueda refugiar. Había 6 ciudades de refugios para los homicidios culposos, ¿no?, distribuidas en la tierra de Palestina. Fueron establecidas en ubicaciones convenientes para que alguien acusado de homicidio involuntario o culposo pudiese encontrar ahí protección. Y esas ciudades estaban preparadas para eso. Hasta que el problema que esa persona estuviera involucrada, de alguna forma se pudiera solucionar. Más tarde, en nuestro estudio, vamos a hablar más sobre las ciudades de refugio que tocan estos versículos. Mis hermanos queridos, si un hombre cometía un asesinato premeditado, iba a ser ejecutado. Pero si mataba a alguien al defenderse de un ataque, o sea, en defensa propia, sin premeditación, no merecía ningún tipo de ejecución. O sea, la Biblia nos trae una ley social justa y clara, ¿no? Quizás posea más justicia que la misma Corte Suprema. Entonces, el que hiera a su padre o a su madre, muera, dice la Biblia. Acá tenemos la versión de aquellos días de que la violencia física en el hogar, es decir, los casos de golpe y malos tratos, no estaban aceptados. Dios constituía una disposición o una protección para la familia y los miembros. Entonces, cuando va avanzando, y ahora dice, el que secuestre a una persona, ya sea que la venda o lo halle en su poder, muera. Hermano, las normas legales ante la protección del prójimo eran estrictas y totalmente capitales. En otras palabras, el que era responsable de las lesiones, si aún reñía con alguien en maldad, tendría que indemnizar al herido, tanto por su tiempo como por sus gastos. La ley que estamos mencionando y las demás presentadas en el resto de este capítulo han constituido la base, escuche bien, la base de todo sistema legal de muchas naciones. ¿Por qué? Porque ellas forman la declaración básica de los principios para la ley y el orden necesario que toda sociedad necesita para la convivencia. Y son sobre las cuales se han construido y aún se han desarrollado países y civilizaciones. Sí, la Biblia, las que muchos desacreditan, los que muchos piensan que es un libro añejo y sin ningún tipo de influencia en este mundo. Y por último, el versículo 24 y 25 de este capítulo 20 nos dicen lo siguiente: ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. En otras palabras, estos versículos
establecen la ley de la reciprocidad, o de la reciprocidad, mejor dicho, vigente en los tiempos del Antiguo Testamento. La ley debía ser cumplida. Si había de haber orden y protección para la vida humana y aún para la propiedad privada, mis hermanos queridos. Tenemos que dar hoy, de alguna forma, gracias a Dios por no tener que depender del cumplimiento de la ley. ¿Para qué? Para nuestra salvación. Usted y yo deberíamos estar todo el tiempo agradecidos a Dios que esta ley o de esta ley no depende de nuestra salvación. Por el simple hecho que hubiésemos estado todos perdidos. ¿Y por qué? Porque hay alguien que está dispuesto a conceder hoy, en esta noche, su gracia y su misericordia hacia nosotros. ¿Para qué? Para que podamos ser salvos. Mi amigo querido, abre tu corazón a ese que está dispuesto a concederlo todo para que seas salvo. ¿Quién es? Es el Señor Jesucristo. Y se hace presente una vez más en esta radio y llega a tu casa y a tu hogar. Tú te diste por mí, clavado en esa cruz, cargando mis pecados. Cuánta angustia y dolor padeciste tú por mí. Esa muerte en la cruz no te pudo detener. Tu amor me ha cautivado y tu presencia me ha llenado. Y estás aquí, tu presencia está aquí. Tu amor me ha cautivado y tu presencia me ha llenado. Y estás aquí, tu presencia está en mí. Cristo, hoy yo vivo por ti, camino sin temor, porque estás a mi lado. Mi confianza y mi amor son tan solo para ti. Hay victoria en mi vida, porque Cristo me salvó. Tu amor me ha cautivado y tu presencia. Tu presencia, Señor. Así como decía nuestro amigo Cristian Micay, hicimos a todos los amigos de la gracia, a todos los simpatizantes de la fe que estuvieron conectados en esta hora que estuvimos compartiendo el estudio de la palabra del Señor. Y espero que usted, a través de la radio, también haya recibido esta presencia tan hermosa del Espíritu Santo que de repente nos hace reflexionar cuán maravilloso es Dios y cuán sabio es Dios que preparó todo del principio de los tiempos. Entonces, ¿cómo no se va a ocupar de lo que estás viviendo hoy? Dios bendiga ahí
Hola, pastor, soy Giovanni. Dios bendiga a Giovanni y a Nali Barrera. Desde William Morris, toda la bendición de Dios para los queridos amigos de la fe. Los saludamos, Giovanni. Un abrazo desde aquí. Mis amigos queridos, simpatizantes de la gracia, usted, mi querido compañero de la fe, usted puede hoy, en esta noche también, comprender que lo que usted está pasando no es imposible para Dios. Por eso, acérquese confiadamente hoy al trono de la gracia para poder recibir esa seguridad. Queremos confiar y seguir pensando. La vecina Aide, Nelson querido, Aide Campo me pide oración por José Luis y Nelson Benítez. ¿Qué le pasó a mi querido amigo Nelson? A mi querido amigo Nelson, oyente, el director de la FM Radio Center. ¿Cuántos años estuve ahí? Esperemos que esté bien y saludamos a José Luis y a Nelson. Les mandamos un saludo a Aide y también a Nelson Balbuena. Todos aquí, vecinos de la iglesia Devolviendo Vida. Así me despido una vez más con usted a través de esta hora que estuvimos compartiendo a través de la 105.1 este mensaje de esperanza, este mensaje de salvación, y que podamos nuevamente encontrarnos mañana en una nueva emisión de Devolviendo Vida y poder así compartir la radio, llenarnos de esperanza y acercarnos a Jesús. Te espero mañana a un culto maravilloso a partir de las 19 horas aquí en Diagonal de Mayo 3219. Dios te bendiga, bendigo tu vida, bendigo tu casa. Oramos, Señor, cualquiera fuera la situación de Nelson, de José Luis, los bendecimos en el nombre de Jesús y confiamos que están en tus manos. Padre, para ti no hay nada imposible y confío plenamente, Señor, que tú los bendecirás con poder, con tu gracia y con tu misericordia. Saludo para la pastora Luisa Méndez desde Guernica, que se conecta ahora. Y así me despido. No te olvides de compartir este video en tu muro y que esta enseñanza llegue a más personas. Seguramente va a bendecir a muchos. Así como cada noche te digo, en paz me acostaré y asimismo dormiré, Sixta. ¿Por qué? Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Te cerraron una puerta, olvídate. Dios te abre un portón. Bendiciones para todos. Saludamos a Natanael y a Natalí Ramírez desde Córdoba. Bendiciones del cielo para todos y chau. Hasta mañana, la próxima edición. Seguimos estudiando la palabra de Dios a través de la radio. Saludos, Marta, de Palomar, a toda la gente. Que Dios bendiga a Yanela con poder y con la autoridad de Cristo. Chau, chau. Hasta mañana, hermanos. Llegamos al final. Hasta un nuevo programa. Lunes a sábados, desde las 23 horas. Devolviendo Vida. El programa que es parte de tu vida. Dirección y conducción del pastor Marcelo Olivastro, de la iglesia Devolviendo Vida Hurlingham. Podés seguirnos en www.devolviendovida.com. Bendecida semana para todos. Aunque las estrellas no brillan. Aunque las estrellas no brillan, el sol también se oculta.